Vamos con un segundo ejemplo de coste medio ponderado de capital. Nos dicen que el objeto social de una empresa era de hostales hace 5 años. Es decir, estamos en 0, en menos 5 hacia atrás era de hostales. Y resulta que en ese momento se vendieron todos los hostales, en el momento menos 5, y se adquirieron peluquerías. O sea, este trozo de aquí va con peluquerías. Así que el objeto social cambió. Actualmente los propietarios de la empresa consideran expandir su negocio adquiriendo peluquerías. Y claro, el riesgo de las peluquerías es igual al riesgo de las peluquerías, que es distinto al riesgo de los hostales. Por ahora podemos aplicar el coste medio ponderado del capital, porque 1, riesgo del proyecto igual a riesgo de la empresa, y el cambio se dio hace 5 años, así que tenemos información suficiente. Esto es lo que hace que pensemos que podemos aplicar el coste medio ponderado del capital. Ahora, se estima que las peluquerías costarán 8,7 millones de euros. Esto es la inversión inicial en peluquerías, que generarán unos flujos de caja no apalancados anuales, es flujos de efectivo del activo no apalancados anuales, subte, de 540.000 en una renta perpetua constante, donde en 0 tendremos la inversión corregida si hay costes de flotación, no siempre hay. A partir de 1 tendremos el FAU, que será constante hasta infinito. Renta constante perpetua. Por otro lado, nos dicen los ahorros fiscales. Vamos a ver esto. Aquí tenemos el FAU de las peluquerías hasta el momento actual y aquí el aumento en peluquerías. Esto tendrá una RFAU, que en principio será coste medio ponderado del capital, una beta FAU y una XFAU. Luego tenemos los ahorros fiscales. Resulta que nos dicen que los ahorros fiscales son de 10.000 perpetuos. Cada año tenemos 10.000 euros en una renta perpetua y constante. El ahorro fiscal actualizado, el valor actual del ahorro fiscal será el ahorro fiscal de cada año partido por RAF, la R del ahorro fiscal. Tendrá su RAF, su beta AF y su XAF. ¿Qué más? La deuda. La deuda está formada por 10.000 bonos. Este 10.000... Estas dos cosas no tienen por qué tener el mismo tamaño, Simplemente es por comodidad que lo estoy cuadrando. El valor actual de la deuda es el número de bonos por el precio actual de cada bono.
Nos dicen que hay 10.000 bonos. Que el nominal es de 2.000. El nominal de los bonos es de 2.000. Que es a la par. ¿Qué significa esto? Que el precio hoy del bono es el 100% del nominal, es decir, el 100% de 2.000. Que el vencimiento es de 40 años y que los cupones son del 6%. Aquí tendremos una R de la B, una beta de la B y una X de la B. Esta línea temporal hace 0, 1, 40 años. Esto es una renta constante temporal. Y aquí tenemos el precio del bono. Tendremos que descontar la renta y el nominal, en este caso. Bueno, tendremos que descontarlo. Ahora hablaremos de esto. Pero bueno, el precio del bono se saca así. ¿Qué más? La capitalización bursátil es de 10 millones. ¿Qué cojones es esto? Esto es la E, el número de acciones por el precio en cero de cada acción, el precio de cotización de mercado. La beta de las acciones, calculada con la covarianza y desviación típica de la propia empresa en los últimos 4 años, es de 1,2. Es decir, en este trozo de aquí tenemos una beta de las acciones de 1,2. ¿Nos sirve? Sí, porque estos 4 años son de peluquería. Si se utiliza la información de los últimos 10 años es de 0,9. ¿Nos sirve esto? No, porque los últimos 10 mezclamos hostales y peluquería. Así que esta no sirve para nada. La beta de E vale 1,2. ¿Qué más nos dice? La flotación del activo tiene 2 componentes. La flotación de las acciones vale un 2%. La flotación de E es de un 2. Y la flotación de B es de un 5. La estructura objetivo de la empresa es del 40% del capital y el 60% de deuda. ¿Y esto qué es? Esto es el peso de B objetivo del 60% y el peso de E objetivo o deseado del 40%. Y esto es lo que vamos a usar para calcular los costes de flotación del activo. Nos dicen que el proyecto se financiará solo con acciones. Nos importa un rábano porque nosotros necesitamos la estructura objetivo. Y luego, fíjate, te dan información de 3 empresas de hostales. Te dan 3 empresas, la 1, la 2 y la 3. La beta de las acciones de cada empresa y la deuda sobre el activo, piensa que esto es B sobre A. Esto es el puto peso de la deuda. ¿Qué pasa? Que estos son hostales. Hostales no son peluquerías. Así que no nos sirve para nada esto. ¿Y por qué nos lo ponen aquí? Pues porque en el tema 7 muchas veces hay un cuadro de comparación, que es esto que estamos mirando aquí. Y se dieron cuenta de que los alumnos se iban al examen
Y cuando veían un cuadro aplicaban el tema 7 y si no lo veían aplicaban el tema 6. Así que, desde hace ya años, se dedican a mezclar informaciones que usas en el 7 con informaciones que usas en el 6, independientemente de dónde estés. Y luego tú tienes que discernir qué cosas te han dado para tocarte los cojones. Ahora, como ves, la asignatura tiene cierta complejidad en los cálculos y tal, pero bueno, no es nada del otro mundo. Tiene mucha fórmula, muchos pasos, muchas cosas que decidir. Pero realmente donde duele es aquí, porque tus profes son unos puñeteros. Lo hacen para que aprendas, no lo hacen por tocar los cojones solo. Pero, ¿es la mejor manera de aprender esta? No lo sé. Es la que ellos usaron para aprender, eso sí lo sé. Venga, por último, se cumple el CAPM, cojonudo. Esto significa que la esperanza de la rentabilidad de un flujo, de un activo, será free risk más la beta de ese flujo con el mercado por la prima de riesgo del mercado. Ahora nos dicen que el libre de riesgo es del 3%, es decir, el free risk es del 3%, y nos dan la rentabilidad esperada del mercado. La esperanza de la rentabilidad de mercado es del 8%. De aquí sacamos la prima de riesgo, que es la esperanza de la rentabilidad de mercado menos la free risk. O sea, 8 menos 3, que son 5. El impuesto de sociedades se paga al 25%, esto es T, la tasa impositiva. Y ves, directamente te dicen, determina si debe llevar a cabo el proyecto. No te piden primero, haz el cálculo del coste medio ponderado del capital y luego calcula el VAN. No, determina si debe llevar a cabo el proyecto y aquí se ha acabado. Para saber si quiero llevar a cabo el proyecto, lo que hago es calcular el VAN del proyecto. La fórmula del VAN del proyecto es menos I0 corregida más la suma de los flujos que vayamos a tener. Como tenemos una renta perpetua y constante, cogemos el flujo de cada momento, el primero, y lo dividimos entre su riesgo asociado. Como se dan las condiciones del CMPC, vamos a aplicar el CMPC. ¿Qué cosas nos faltan de aquí? La inversión corregida no la tenemos. La inversión corregida consiste en coger la inversión deseada y dividirla entre 1 menos los flujos de emisión de activo, o sea, de compra de activo. Los flujos de coste, la flotación, coño. Fórmula de la flotación. XE objetivo por FE más XB objetivo por FB. ¿Qué cosas sabemos de aquí? De aquí sabemos que el objetivo es tener un 40% y de aquí que el objetivo es tener un 60%. Entonces aquí metemos 0,6 o 60%. Los costes de flotación estos son de 0,05. Los de las acciones son 0,4 y 2% de flotación, que es 0,02. Esto da un 0,038, un 3,8%, y
Aquí ponemos 8.700.000 de inversión deseada, 1 menos 0,038. No te olvides los paréntesis si usas la calculadora. En lugar de 8,7 millones tendremos que pedir 9.043.659,04, que esto lo podemos meter ya aquí, menos 9.043.659,04. Los CAUs incrementales van a ser de 540.000, entonces más 540.000, y ahora nos falta la RFAU. La RFAU, en este caso en el que el proyecto es de mismo riesgo que la empresa y hemos cambiado hace suficientes años y no tenemos intención de cambiar por esto, se usa el CMPC con XERE, pesos ponen, más XBRB por 1 menos T. ¿Qué sabemos de aquí? No nos han dicho ni una de estas cosas. La XE es la actual, no la objetivo, Así que tendremos que calcularla. La RE también tendremos que calcularla. Lo mismo con esto. De aquí solo conocemos que esto vale el 25%. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero vamos a ir poniendo las fórmulas de cada una de las cosas que necesitamos. El peso de E es la E en euros sobre la suma de la E más la B. Lo que es lo mismo la cotización bursátil dividido el pasivo total, que es lo mismo que el activo total. En el enunciado nos habían dicho que la cotización bursátil es de 10 millones, así que podemos poner que esto es 10 elevado a 7 partido por 10 elevado a 7 más lo que valga la deuda. Y por otro lado, en el enunciado también nos dicen que la beta de E vale 1,2 y que se cumple el CAPM, así que la rentabilidad de E, según el CAPM, será RF, que era del 3%, más la beta de las acciones, que es 1,2, por la prima de riesgo del mercado, que hemos quedado que era 8 menos 3, 5%. Esto da una rentabilidad exigida a las acciones del 9%. De aquí ya podemos poner que esto es un 9. Vamos con la deuda. De la deuda no nos dicen lo que vale directamente. Nos dicen por un lado que tenemos N que vale 10.000 y ahora necesitamos el precio. ¿Qué pasa? Que el precio es a la par, por tanto será como el nominal. Estos son 4 y 3, son 20 millones. 2 por 10 elevado a 7 o 20 por 10 elevado a 6 o, 20 millones. Bueno. ¿Qué nos falta de aquí? La RD. Como no nos dan la beta, no podemos aplicar el CAPM.
pero nos han dado la estructura de la renta. Es decir, nosotros sabemos que el precio en cero de B será C por 1 menos 1 más RB elevado a menos 40 partido por RB. Es decir, esto es la TIR del bono, más el nominal descontado 40 años. No te olvides de esta parte. ¿Qué pasa aquí? Que como es a la par, no solo tenemos que el precio sea igual al nominal, es que esto solo pasa cuando el cupón es igual a la RB. Así tenemos un puto 6%. Fíjate la manera que tienen de darte las cosas. Esto es lo que te mata en el examen. Si no has hecho suficientes exámenes, te vas con los ejercicios que te han dado en clase, dándote los nombrecitos. Ahora, esto es la RB, esto es el no sé qué, y te vas al examen y no te hablan de la puta RB. Te dicen que es a la par, y tienes que saber esto. Por eso te doy la tabarra en el cuestionario repitiendo siempre las mismas preguntas, porque es necesario que cuando te vayas al examen tengas esas preguntas ya interiorizadas y cuando estés leyendo el enunciado ya le estés preguntando las cosas adecuadas. Lo importante es la pregunta, no es la respuesta. Bueno, sabiendo que RB es del 6 y que estos son 20 de deuda, esto es el 6, el peso de B será los 20 millones dividido entre los 30 millones, esto es un peso de 2/3 y este es un peso de 1/3. Así que ya estamos en condiciones de calcular el coste medio ponderado del capital. 1/3 de 0,09 más 2/3 de 0,06 por 1 menos 0,25 da un coste medio ponderado del 6%. Coincidencia, ¿eh? Y esta es la tasa de descuento que vamos a usar en la fórmula del BAN. Aquí descontamos estos flujos perpetuos a esta tasa del 6 menos 9.043.659,04 más 540.000 dividido el 6% da menos 43.656,04, que como es negativo implica que no hacemos el proyecto. Súper importante. Los ahorros fiscales que explícitamente nos han dicho que valen 10.000 euros, etc., no los metemos en la puta fórmula del BAN, porque están implícitos cuando calculamos el coste medio ponderado. Aquí los estamos quitando. Un profe, cuyo nombre no voy a decir, pero empieza por Ser y acaba por Gio, hace un tiempo se dedicó a insistir y a llamar
poco menos que idiota a los que le preguntaban por qué estaba metiendo los ahorros fiscales si eran implícitos en el tema 6. Llegó un momento en que involucramos al jefe de este profe, que primero dijo: esto que dicen que ha dicho Sergio es un malentendido, ¿eh? Y una mierda es un malentendido. El Sergio estaba diciendo explícitamente que sí que se tenían que meter. Y el tío, tratando mal a sus alumnos, diciéndoles: es que parece mentira que me preguntes esto. Bueno, en fin. Va, y cuando el jefe dice: venga, no se meten, el profe no avisó a sus alumnos. No les dijo: oye, que el jefe ha dicho que no se meten y que lo siento, que... No lo dijo. A ver si alguien más caía, aparte de él. Bueno, en fin. Que quede claro, en el tema 6, el ahorro fiscal está implícito. Y hasta aquí este segundo ejemplo de coste medio, donde nos han cambiado la manera de presentarnos las cosas y, por tanto, la secuencia de pasos también cambia. Hemos aplicado el CAPM en uno y en el otro hemos aplicado lo de que si es a la par te estaban dando implícitamente la R. Bueno, vamos con el tercer ejemplo de coste medio y ya saltaremos al tema 7 de valor actual ajustado y equivalente cierto.